La evaporación instantánea, conocida como destilación en equilibrio o destilación flash, consiste en la evaporación parcial de una mezcla que se propicia debido a la reducción de presión a través de una válvula o bien por el calentamiento parcial de esta misma. Como podemos observar en el diagrama, el flujo de alimentación pasa a través de una válvula diferencial de presión, la cual genera un flasheo instantáneo, generando una fase vapor y una fase líquida. Dicha mezcla se ingresa a la columna de separación, donde el vapor generado se separa y tiene contacto con un eliminador de niebla, el cual tiene la función de retener pequeñas partículas de líquido para evitar que éstas se transporten con el vapor del proceso, generando un goteo desde la parte superior y propiciando la transferencia de masa a través de líquido y vapor, mientras que el líquido desciende por gravedad en los fondos de la columna. Tanto la alimentación del equipo como las salidas, que son el vapor y el líquido, tienen la misma presión y la misma temperatura. Se denomina evaporación instantánea isotérmica. Hay que mencionar que no tomamos en cuenta la transferencia de calor de la parte interna del equipo hacia el medio ambiente, suponiendo que se encuentra aislada completamente. Para el diseño de una columna de evaporación instantánea, partimos del balance de materia, el cual nos menciona que las entradas menos la salida más la generación es igual a la acumulación. Tomando en cuenta que es un proceso en estado estacionario, además de que no existen reacciones químicas en la parte interna del equipo, podríamos eliminar la generación y la acumulación, quedando solamente entradas menos salidas igual a cero. Despejando el término salida, nos queda que las entradas son iguales a las salidas. En este caso, solamente contamos con una alimentación, denominada como F. Tenemos dos salidas, vapor y líquido, que serían B y L. La ecuación nos quedaría como alimentación es igual al vapor más el líquido generado. Si realizamos un balance parcial por cada elemento que contamos en la alimentación, tendríamos esta ecuación. Flujo de alimentación por la fracción molar de cualquier elemento en la alimentación es igual al vapor generado por la fracción de cualquier elemento en el estado vapor más el líquido por la fracción molar de cualquier elemento en esta línea. El siguiente paso es calcular la fracción de vapor mediante la ecuación de Rutherford-Rice. La fracción de vapor, denominada por la letra psi, es el vapor generado sobre la alimentación. La ecuación de Rutherford-Rice es una ecuación de sumatoria por cada uno de los elementos que contamos en la alimentación, donde el valor de Z es la fracción molar de la alimentación, la K es la constante de equilibrio líquido-vapor, y se debe realizar una sumatoria en la cual debe ser igual a cero. Por lo tanto, normalmente hay que utilizar métodos numéricos para la solución de esta. Cabe mencionar que la constante de equilibrio líquido-vapor es el cociente de la presión de saturación sobre la presión total del sistema. Una vez calculando el valor de psi, que es la fracción de fase vapor, podríamos calcular el flujo de vapor generado mediante el despeje de esta ecuación, quedándonos de esta forma. Contando con el valor del flujo de vapor, el flujo de alimentación, podríamos despejar el flujo de líquido generado de la ecuación de balance de materia general. Para el cálculo de la presión de saturación, utilizaremos la ecuación de Antoine modificada, la cual es un paquete termodinámico que utilizan los software de diseño para el cálculo de propiedades termodinámicas. Esta ecuación consta de 6 constantes, las cuales se pueden obtener de diversas literaturas. El primer paso es determinar las condiciones de alimentación de la mezcla, para la cual supondremos un flujo de 100 moles por hora, una temperatura de menos 18 grados Celsius, las cuales vamos a convertir a kelvins, sumándole 273.15, y una presión total de una atmósfera, siendo esta 101.325 kilopascales. Especificamos la composición de la alimentación, siendo esta 30% propano, 30% isobutano y 40% N-butano. Recordemos que la sumatoria de las fracciones debe de ser igual a 1 o 100%. Hay que tomar en cuenta que todo el análisis se va a realizar con fracciones molares. Por si en algún momento contamos con fracción masa, tendríamos que hacer la conversión utilizando el peso molecular. El siguiente paso será calcular la presión de saturación de cada uno de los elementos. Para ello utilizamos la ecuación de Antoine que mencionamos anteriormente. Despejando quedaría que la presión de saturación es igual al Euler de toda la función de temperatura, la cual vamos a ingresar en la celda para el primer componente, que es el propano. Escribimos igual EXP, el cual es el Euler en Excel. Y escribimos la ecuación. La constante A más la constante B
dividida por la suma de C más la temperatura del sistema. Cerramos paréntesis, sumamos la constante D multiplicado por el logaritmo natural de la temperatura. Y por último, sumamos la constante E multiplicado por la temperatura elevado a la potencia F. Cerramos paréntesis y antes de darle Enter, debemos de establecer que las temperaturas sean valores constantes para los tres componentes que tenemos en la mezcla. Para ello, vamos a anclar la celda de temperatura con la tecla F4 o segunda función F4 según su computadora. Después de esto, le damos Enter y ya podríamos desplazar la celda hacia la parte inferior. Como podemos observar, la celda de temperatura se mantiene constante en los tres cálculos. Como siguiente paso, calcularemos la constante de equilibrio líquido-vapor K, recordando que es la presión de saturación sobre la presión total del sistema. Para esto, escribimos igual, seleccionamos la presión de saturación del primer elemento y dividimos por la presión total, que es una atmósfera. Como es el mismo valor que vamos a utilizar para los tres elementos, debemos de fijar la celda de presión total. Con la tecla F4, fijamos la celda y arrastramos. La constante K o constante de equilibrio líquido-vapor es el cociente de las fracciones vapor sobre la fracción líquido. Normalmente, el valor mayor lo va a dar el elemento más ligero, que en este caso es el propano, mientras que el valor menor va a ser el elemento más pesado, que es el N-butano. El siguiente paso es calcular la fracción de fase vapor. Para ello vamos a suponer un valor inicial de 0.1. Vamos a realizar la sumatoria de los tres términos, uno por cada compuesto, y esta debe ser igual con 0. Escribimos igual y seguimos la ecuación de sumatoria. La fracción del primer compuesto multiplicado por 1 menos la constante de equilibrio líquido-vapor. Cerramos paréntesis y dividimos 1 más fracción de fase vapor multiplicado por la constante de equilibrio menos 1. Cerramos los paréntesis. Hay que tomar en cuenta que la fracción de fase vapor va a ser la misma para los tres términos, por lo tanto la podemos fijar utilizando la tecla F4. Corremos la fórmula para los tres componentes y realizamos la sumatoria. Como podemos observar, la sumatoria no es igual a 0, por lo tanto debemos modificar el valor de la fracción de vapor. Para ello vamos a utilizar una función de Excel. Nos vamos a la pestaña Datos, Análisis de hipótesis y Buscar objetivo. Lo que hace este bloque de Excel es modificar una celda para alcanzar un valor definido, a diferencia de Solver que puede modificar más de una celda para encontrar un valor definido, además de poder colocar condiciones a la función. Vamos a definir la celda de sumatoria, la cual tiene que tener un valor de 0, y la celda que vamos a cambiar será la de fracción de vapor. Le damos aceptar y nuevamente aceptar. Como podemos observar, la fracción de fase vapor para cuando la sumatoria es igual con 0 es de 0.3203. Podemos observar que no es exactamente 0, sin embargo es un valor muy cercano. Por lo tanto, la alimentación contiene 32% de vapor. Una vez calculado la fracción de fase vapor, podemos calcular el balance de materia. Recordando que la alimentación son 100 moles, seleccionamos la celda de flujo. El flujo de vapor se puede calcular mediante el despeje de la ecuación de fracción de vapor, donde el término de flujo o alimentación pasará multiplicando al término de fracción de vapor. Por lo tanto, el flujo de vapor será igual a la fracción de fase vapor multiplicado por el término alimentación. El valor del flujo molar de líquido lo podemos despejar de la ecuación de balance de materia, donde el término vapor ya lo calculamos. Por lo tanto, ese término pasaría con signo negativo, quedando que el flujo de líquido será igual al flujo de alimentación menos el flujo de vapor. Por lo tanto, escribimos igual flujo de alimentación menos el flujo de vapor, dándonos 67.96 moles por hora. El siguiente paso será calcular la composición de los fondos. Para ello utilizaremos esta ecuación. Escribimos igual fracción de alimentación sobre 1 más
fracción de fase vapor multiplicado por la constante de equilibrio líquido-vapor menos 1. Y cerramos paréntesis. Vamos a fijar la celda de fracción de vapor ya que es la misma para los tres componentes. Desplazamos las celdas en la parte inferior y realizamos la sumatoria. Como mencionamos anteriormente, la sumatoria de las fracciones debe ser igual a 1, sin embargo en este caso da un valor muy cercano. Esto se debe principalmente a los números decimales que estamos utilizando. Como último paso, calcularemos la composición de los destilados. Para ello utilizaremos esta ecuación. Escribimos igual fracción del líquido multiplicado por la constante de equilibrio líquido-vapor. Y arrastramos. Por último, realizamos la sumatoria, la cual nos da un valor semejante a 1. Como resumen, podríamos decir que tenemos un flujo de alimentación de 100 moles por hora que tiene el 32% de vapor, generando un flujo de vapor de 32.03 moles por hora y un flujo de líquido de 67.96 moles por hora. La composición en los fondos sería de 19.84% de propano, 32.34% de isobutano y 47.8% de N-butano, mientras que el destilado tendría 51.53% de propano, 25.01% de isobutano y 23.44% de N-butano. En la presente imagen se muestran los resultados obtenidos en la hoja de cálculo y los comparamos con los resultados obtenidos en un simulador comercial. Podemos observar que hay gran semejanza entre la composición tanto de la fase de vapor como la composición en los fondos. Y en esta última imagen podremos observar los resultados obtenidos en la hoja de cálculo. Por el momento sería todo, muchísimas gracias por su atención, espero que les sea de gran ayuda y más adelante seguiré subiendo videos sobre temas selectos de ingeniería química.